Hoy comenzamos este proyecto discutiendo un asunto que nos parece de vital importancia y es el proyecto del Senado 834. ¿Por qué para nosotros es tan importante? Mire, cuando usted está confinado y usted ha pasado un tiempo, ¿verdad? Confinado, usted puede solicitarle a la Junta de Libertad Bajo Palabra que le conceda el privilegio de terminar de cumplir la sentencia fuera de la cárcel. Actualmente, si un confinado va a la Junta de Libertad Bajo Palabra y pide, ¿verdad? Ese privilegio, la Junta, si le deniega, el confinado tiene que esperar un año para solicitar nuevamente ese privilegio. Este proyecto 834 lo que busca es que ese confinado tenga la oportunidad de cada 6 meses solicitar dicho privilegio. Es decir, de un año le rebajan a 6 meses el tiempo para que un confinado pueda pedir libertad bajo palabra. Tengo que decir, ¿verdad?, que este tipo de proyecto no toma en consideración a las víctimas del delito. Probablemente, ¿verdad? Usted va a decir, pero tú no crees en la rehabilitación. Sí, creo en la rehabilitación. Yo creo en las segundas oportunidades y creo que las personas se rehabilitan. Pero la rehabilitación es un asunto personal. Cada persona decide si se rehabilita o no. No todo el confinado que entra a las instituciones correccionales de este país va con la idea de cambiar. En este caso en particular, este proyecto ya fue aprobado en el Senado, está pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes. Entre el 17 de noviembre y 18 de noviembre del 2014, Puerto Rico se levantó con una de las noticias más aterradoras, tristes y desgarradoras con las que el pueblo de Puerto Rico se ha enfrentado. Y fue el vil asesinato de toda una familia en Guaynabo. En ese caso, el padre de esa familia, la madre, la abuela y uno de sus hijos fueron asesinados. 4 miembros de esa familia murieron entre la madrugada del 17 de noviembre al 18 de noviembre del 2014. Uno de ellos que tiraron por un puente, que lo dieron por muerto, sobrevivió. Y ese joven le hizo justicia a su familia porque él fue el testigo principal en contra de Christopher Sánchez Asensio y José Luis Bosch Mulero. Christopher Sánchez Asensio decidió que quería ver su juicio, el juicio se vio, fue por jurado y el jurado lo encontró culpable. Lo sentenciaron a 254 años de cárcel. José Luis Bosch Mulero decidió no ir a juicio. Solicitó hacer un acuerdo con la fiscalía. Lo que dicen por ahí, alzó las manos. Se declaró culpable para 95 años de cárcel. José Luis Bosch Mulero fue sentenciado en el año 2016. En el 2025, José Luis Bosch Mulero cualificó para solicitar libertad bajo palabra. Y en estos momentos se encuentra en el proceso de solicitar ante la Junta de Libertad bajo palabra dicho privilegio. Hoy me acompañan la familia Ortiz con varios de sus miembros, pero en especial Ángel Ortiz, ese joven que sobrevivió esa noche a esa masacre que se hizo en contra de su familia. Hoy está conmigo Ángel, están sus tíos Clara y Alfredo Ortiz, hermanos del padre de Ángel. ¿Cómo está Ángel? Todo bien, Yanni, ¿y usted cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Dios te bendiga, hijo. Bendición. Mira, Ángel, ¿cómo tú te enteraste del proyecto 834? Yo me enteré de este proyecto ayer por la mañana
cuando me llamaste para informarme con respecto a este proyecto y qué conllevaba. Y junto a la llamada también estaba incluido mi tía Clara y mi tío Nelson. Mira, eh, la realidad es, para que ustedes vean el contexto, Ángel y yo hemos luchado en varias ocasiones por el derecho de las víctimas del crimen. Mire, nadie mejor que un fiscal que tiene empatía con las personas a quienes representa, que son las víctimas del delito, y esas víctimas del delito para saber cuán devastador son proyectos como el 834. Yo no sé si tú te acuerdas, Ángel, que hace unos años atrás nosotros estuvimos en el Capitolio. Había un proyecto de ley promovido por el presidente de ese entonces, Rivera Chats, Tomás Rivera Chats, donde él proponía que los casos fueran unánimes de forma retroactiva. ¿Qué significa eso? Que el Supremo de Estados Unidos dijo que todos los casos en Puerto Rico por jurado tenían que decidirse de forma unánime. Y el senador pretendía que eso le aplicara a todos los casos sentenciados en Puerto Rico, eh, que el jurado no había decidido de forma unánime, sino por mayoría. Y en esa ocasión, un grupo del Departamento de Justicia, un grupo de fiscales, un grupo de víctimas, un grupo de técnicas de víctimas y testigos, estuvimos en el Capitolio y caminamos bajo el sol. ¿Te acuerdas de eso? Sí, Para defender los derechos de las víctimas y para que eso no se hiciera, porque significaba que la mayoría de los presos en este país podían pedir un nuevo juicio. Y lo que eso significa para una víctima de delito que ya piensa que su proceso ha terminado. Cuando yo hablé con ustedes ayer y te informé de este proyecto, ¿qué tú sentiste, Ángel? sinceramente sentí cansancio, sentí mi cuerpo drenándose de energía porque ya de por sí estamos pasando por este proceso de la Junta de Libertad Bajo Palabra con José Buch Mulero, pero tener que pasar por ella no tan solo una vez cada año, sino ahora 2 veces al año, sinceramente me llena de mucha tristeza y preocupación, no tan solo para mí, de mi bienestar, sino más importante para mi familia y mis amistades que me rodean. ¿Qué siente una víctima de delito cuando tiene que ir a la Junta de Libertad bajo palabra a defender su posición de que esa persona, que en este caso asesinó a toda tu familia, no salga libre? ¿Cómo tú te sientes cada vez que tú tienes que ir allí? Es como si estuviese reviviendo la tragedia de hace ya muchos años atrás, en 2014, el tener que revivir esas memorias, tener que recontarlas, tener que pasar por ese proceso judicial una vez más, y no tan solo una vez, sino cada año y ahora cada 6 meses, es drenante y me rompe el corazón tener que pasar por ese proceso junto a mi familia y mis amistades, como si lo hubiésemos ya, como ya lo volvimos a pasar en 2014. Es como si volvieras a tener 10 años, 12 años. Sí, en aquel momento tenía 13 años cuando perdí mi familia y sinceramente revivir el momento, las memorias, los sonidos, el olfato, todo, todo. Ustedes se van preguntarán por qué Ángel pues no sale en cámara. Yo les voy a explicar por qué. Hace unos años atrás, ¿verdad? Ángel se graduó de cuarto año de la American Military Academy. Yo lo acompañé en su graduación, tuve el honor, ¿verdad?, de que él me invitara a su graduación. Nos tomamos una foto y yo le pregunté si la subíamos o no, y en ese momento Ángel me dijo que sí, porque él entendía, ¿verdad? Ya él había pasado su proceso de terminar su cuarto año, se estaba graduando, y él entendía que él estaba lo suficientemente fuerte emocionalmente como para que la gente supiera quién él era.
En ese momento, esa foto se se volvió viral, todo el mundo tenía la foto, todo el mundo comentó de la foto, y aunque tenemos que decir que la mayoría de las personas comentaron cosas bonitas, deseándole que le fuera bien, echándole la bendición, que tuviera una vida próspera, siempre hubo quien hizo comentarios fuera de lugar, comentarios hirientes, que detonaron en Ángel, ¿verdad? Un sentimiento profundo de ansiedad. Así que cada vez que alguien me pide, pues saben que yo mantengo comunicación con Ángel, cada vez que alguien me pide hablar con Ángel, yo le digo lo mismo. ¿Qué es lo que le voy a decir a ustedes? Ángel merece vivir una vida tranquila. A él no le interesa que la gente lo vea ni lo reconozcan como el niño sobreviviente, que así se le llamaba. Cuando estábamos viendo el caso, se le llamaba como el niño sobreviviente de la masacre de Guaynabo, el niño milagro. Y aunque eso es cierto, porque es un milagro que Ángel esté vivo, la realidad es que Ángel quiere ir a la universidad, ir a su trabajo, salir con sus novias, salir a janguear, pasear con todo el mundo, sin que se les reconozca como tal. Él quiere vivir una vida normal, como la vive la mayoría de los jóvenes. Ángel quiere ir a las parrandas. Una vez se encontró con uno de mis hijos en una parranda, ¿te acuerdas, Ángel? Con Noro, sí. Ángel no lo siempre va a estar en todas partes, pero Ángel le gusta vivir una vida normal y para eso pues nosotros estamos protegiendo su identidad, ¿verdad? Eh, Ángel, yo te pregunto si alguna vez algún senador te llamó a ti para que tú le explicaras qué siente una víctima cuando se hacen proyectos de ley como este. Nunca, Si alguien en algún momento te preguntó cómo tú te sentías. ¿Qué siente una víctima cuando tiene que revivir el horror de los hechos de los que fue víctima precisamente? nunca. Yo creo, ¿verdad?, que no podemos legislar desde la grada. A los autores de este proyecto, el senador Rivera Chat, el senador Colón La Santa, el senador Rosa Ramos y el senador Santos Ortiz, nosotros los invitamos a que cuando usted vaya a hacer un proyecto de ley que impacte a las víctimas del delito, por lo menos las escuchen. Yo sé que los confinados, pues, son votos, pero estas familias también son votos. Estas familias son ciudadanos que no le pidieron ni a Christopher Sánchez Asensio ni a José Luis Bosch Mulero que llegaran a su casa a asesinar a toda su familia. Lo que hizo José Luis Bosch Mulero y Christopher Sánchez Asensio fue su decisión, pero estas víctimas no tuvieron decisión alguna. Y yo creo que por lo menos que ustedes debieron haber hecho fue escucharlos, escucharlos. Ángel, ¿desde cuándo tú te enteraste que José Luis Bosch Mulero está solicitando libertad bajo palabra? Ya van a aproximadamente unos 5 a 6 meses. ¿Y a través de quién te enteraste? Nosotros recibimos una carta del Departamento de Corrección y de la Junta de Libertad de Bajo Palabra y a través de usted misma, quien se comunicó conmigo y con mis familiares. ¿Cuál ha sido el proceso ante la Junta de Libertad bajo palabra? El proceso conlleva una serie de entrevistas, no tan solo hacia la víctima directa, sino hacia a sus familiares y después deciden en una vista preliminar para eh, verificar todos los pasos que son requisitos para ver si se aprueba o no se aprueba la libertad bajo palabra. Y obviamente la vista pública donde se tomaría la decisión. ¿Cómo tú te has sentido a través de este proceso? Sinceramente, me siento agobiado, me siento bien triste, y tener que
revivir todos esos momentos, esas memorias, eh, no tan solo de aquella noche que perdí mi familia, sino todos los meses, casi 2 años después de esa noche, el proceso judicial, que era lo más drenante, no tan solo para mí, sino para mi familia. Y ahora tener que volver a pasar por ese proceso judicial en tan solo 9 años de lo sucedido, sinceramente es muy rápido. Pensaba que este día nunca iba a llegar, pero llegó y sinceramente me destruye tener que ver Yo mis no sé si tú te familiares. acuerdas, Ángel, que cuando nosotros empezamos conversaciones con la licenciada Mayra López Mulero, que representaba a José Luis Bosch Mulero, para un posible acuerdo, obviamente el deber del fiscal, cuando un abogado se acerca solicitando un acuerdo, es discutirlo con las víctimas y con los familiares. Eh, y yo en aquel momento, yo, si hubiese sido por mí, yo hubiese visto el juicio, pero Ángel me dio una lección. Primero, de que los casos no eran míos, los casos son de las víctimas. Y yo no me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas que tú me diste unas razones para aceptar ese acuerdo. La primera, que tú no querías volver a pasar por el proceso del juicio, que había sido demasiado devastador emocionalmente para ti y que tú entendías que José Luis Bosch Mulero iba a salir tan viejito que tú ibas a ser un hombre y te ibas a poder defender. ¿Tú recuerdas cuando tú me dijiste eso? Recuerdo perfectamente de ese momento. ¿Te imaginaste tú? Ya tú eres un hombre, obviamente, y te puedes defender, pero ¿te imaginaste tú que apenas 9 años después de su sentencia, él pudiese ir a la Junta de Libertad bajo palabra? Jamás y nunca. En tan solo 9 años, con una sentencia de 95 años, sinceramente, nunca me lo imaginé. Y más aún cuando él está sentenciado a 95 años por la muerte de toda tu familia Eso es y la correcto. tentativa de asesinato en tu contra. ¿Te parece que, y yo sé que la pregunta es tonta, pero lo que quiero es tu reacción, ¿esto es justo? No, para nada, para nada. Entiendo, ¿verdad?, el proceso de la rehabilitación de los confinados, pero recuerdo muy bien, ayer mismo hablé con una amiga que pasó por una tragedia similar y algo que me dijo se me quedó en la mente y me gustaría compartirlo. Que el problema no es la rehabilitación, sino el problema es cuando se pretende rehabilitar a uno sacrificando la salud mental del otro. Y tengo entendido, ¿verdad? Y siento que es lo que está sucediendo ahora, que se está enfatizando, ¿verdad? Los derechos de los confinados, pero ¿dónde están los derechos de las víctimas? ¿Dónde está la dignidad, la seguridad de las víctimas? Y no lo veo, no lo veo, no lo siento. La Ah, realidad es, ¿verdad? Y es lo que queremos que ustedes comprendan, ¿verdad? Que no estamos diciendo que las personas no se pueden rehabilitar, pero estos proyectos de ley, como este proyecto del Senado 834, establece claramente que hay que tomar en cuenta la posición de las víctimas. Y usted tiene víctimas aquí de casos notorios que nunca fueron consultadas, que no se le preguntó, que no se auscultó qué siente una persona que pierde a toda su familia en una misma noche. Nadie le preguntó eso. Eh, si tú estuvieras de frente al senador Rivera Chat, al senador Colón La Santa, al senador Rosa Ramos y al senador Santos Ortiz, ¿qué tú le dirías? yo le pediría, ¿verdad?, que tomara en consideración la salud y el bienestar de las víctimas. Esta legislación que quieren pasar afecta directamente a las víctimas y nosotros no tenemos ni voz ni voto. No sé por lo que, ¿verdad?, el Senado haya tenido que pasar en su vida, pero su mismo miembro. Pero nosotros como víctimas que pasamos por estas tragedias,
y tenemos que no tan solo pasar aquel momento, sino por el resto de nuestras vidas. Eh, Tragedias que nunca jamás podremos olvidar y tenemos que cada día luchar para intentar de echar para adelante y que tomen en consideración que este proyecto que quieren pasar, sinceramente, nos afecta a todas las víctimas y a las personas que no son víctimas, que en el futuro, Dios no quiera, tengan que pasen por un suceso, una tragedia y tengan que más adelante tener que pasar por este proceso. Y sinceramente lo único que le pido a los senadores es que nos escuchen a nosotros víctimas, eh, quienes por querer ganar votos no quieren hacer pasar este proyecto y nos hace daño. Y algo que tú dijiste es muy importante. No se trata de que no creamos en la rehabilitación, pero como dijiste, no puedes rehabilitar a una persona a cuesta del sufrimiento de otra, porque esas personas a las que tú quieres rehabilitar, y me dirijo ahora a los senadores, esas personas a quienes ustedes quieren ayudar, son personas que en un momento dado tomaron la decisión de cometer un delito. Christopher Sánchez Asensio y José Luis Bosch Mulero decidieron ir a la casa de la familia Ortiz Uceda y asesinarlos a todos. Esta familia no tomó esa decisión. Estas familias son las víctimas de las decisiones que tomaron estos individuos. Y así como esta familia, hay cientos de familias en este país que están pasando por ese proceso. Un año para pedir la reconsideración. Lo que tengo entendido es que se había auscultado la posibilidad de que subiera a 2 años y, sin embargo, se bajó a 6 meses, sin tomar en cuenta el dolor de estas familias. ¿Algo más que tú me quieras decir, Ángel? Aprovecha la oportunidad que te están escuchando para que tú le puedas decir al pueblo, eh, la tragedia tan grande, que proyectos como este se sigan aprobando. Primero que todo, quiero, ¿verdad?, agradecerte, Janet, por siempre ser un portavoz de parte de las víctimas, por siempre estar presente, no tan solo en mi vida, sino la de mi familia y de muchas víctimas también. Eh, Sinceramente, ayer fue que me llamaste para poder tener esta oportunidad de crear conciencia con respecto a este proyecto tan injusto, tan horrible. Y sinceramente me dio miedo. Llevaba ya muchos años desde la tragedia que sucedió y he podido, ¿verdad? Gracias a Dios, eh, no superar, porque uno nunca puede superar una tragedia así, pero poder aprender a vivir otra vez, a buscar esa felicidad. eh, y gracias a Dios he podido echar para adelante y poder vivir una vida normal y tener que eh, pasar por este proceso judicial, tener que hablar en contra de este proyecto tan injusto, me da mucho miedo, me afecta la vida privada que tengo, pero si es por algo más grande que yo, si es por tener que hablar por parte de las víctimas de Puerto Rico, yo te dije que sí, que lo voy a hacer, sin duda alguna. Me dijiste mañana a las 3, hoy estamos aquí a las 2:30 y sin miedo alguno me senté aquí y decidí hablar en contra de este proyecto. Pero muchas gracias otra vez, ¿verdad? Por esta oportunidad, por siempre ser parte de nuestra familia y ser un portavoz para todas las víctimas de Puerto Rico.
Yo quiero que tú sepas que no debes tener miedo. Yo sé que hay mucha gente que está contigo y estamos contigo hasta el final. Dios te bendiga, Ángel. Bendición, Janet. Continuamos esta conversación de gran importancia y con nosotros está don Luis Alfredo Ortiz. Pero todo el mundo dice Alfredo. Eh, el tío de Ángel, por parte de padre, hermano de don Miguel, quien falleciera aquella noche tan fatídica, y quien estuvo acompañándonos en todo el proceso judicial, porque Alfredo no se perdía una vista, constantemente estaba con nosotros. Y la realidad es que cuando uno es fiscal y tiene casos como este, de verdad, el peso emocional es tanto que es tan importante cuando la familia de nuestras víctimas están ahí. Nosotros estamos ahí para defenderlos, pero el apoyo que sentimos de ellos es lo que nos motiva muchas veces a seguir adelante. Cuando los procesos se ponen duros o difíciles, tener ese apoyo de esa familia. Y don Alfredo fue una de esas personas que siempre estuvo con nosotros ahí. ¿Cómo está, don Alfredo? Bueno, bien dentro, ¿verdad? Dentro de lo que se puede decir bien, gracias a Dios, en estos momentos. Preocupado, temeroso, pero bien. Bien. Eh, por la misma razón, ¿verdad? Mm, no tienen a don Alfredo en cámara, es la misma razón que dimos para Ángel. Queremos proteger a esta familia. Queremos, ¿verdad? Como un asunto de seguridad, de que ellos se sientan seguros. Por eso, pues no los tenemos en cámara, pero sí escuchamos su voz y escuchamos lo que tenga que decir, que es lo más importante. ¿Cómo usted se enteró de este proyecto 834? Pues mira, me enteré precisamente hoy, ya, ¿verdad? Estaba con esta situación de que ya este muchacho José Luis Bosch Mulero había pedido, ¿verdad? Pues, que lo liberaran. Y había recibido las cartas de Departamento de Corrección, 2 cartas o 3 cartas he recibido ya, por las diferentes fechas. Pero entonces ahora me entero de ese otro proyecto y dije, wow, pero qué bien. O sea, qué bien está bregando el Senado a favor de justicia, a favor de la policía, porque ahora digo yo, esto se está dando como tanta ventaja a los criminales, que son criminales, ¿verdad? Y estos más, estos dos fueron más criminales todavía, los considero los más criminales, ¿verdad? Ha habido otros casos horribles en Puerto Rico, pero como este un crimen demasiado horrible, diría yo. Y fue para nosotros una situación bien difícil. Eso fue, pues, tener portavoz de la familia que tenía que ser, se me hacía bien difícil presentarme en una cámara a hablar, pero, ¿verdad? Pues lo hacía. Entonces, enterarme ahora que eso va a continuar, ¿verdad? Porque como estaba diciendo Ángel ahorita, cuando se llegó al acuerdo de que José Luis Bosch Molero, pues 95 años, él hasta sacó cuenta de la edad que iba a tener cuando fuera a salir y la edad de él, ya yo me puedo defender, fue lo que él dijo, ya yo me puedo defender. Yo también pensé lo mismo. Y yo dije, pues, estamos ahí, pero entonces ahora, prácticamente 9 años después de la sentencia, pues este muchacho quiere salir, ¿verdad? ¿Cómo usted siente, verdad? Porque no solamente es el hecho de que, ¿verdad? Después de cierta legislación, ahora Bosch Mulero, después de 9 años de haber asesinado a toda una familia, tiene derecho a solicitar este privilegio, sino que ahora con este proyecto 834, si la Junta de Libertad Palabra le dice que no, en 6 meses puede volverlo a solicitar. O sea, va a ser, yo diría, como un martirio para nosotros cada 6 meses. Porque yo, ¿verdad? Temo mucho por Ángel, que pues mi sobrino Milagro, como le digo yo, cada vez que me preguntan en la calle, mi sobrino Milagro, pues está bien. Y pues estamos orando por él, pues sigan orando por él. Pero temo mucho por él porque pues yo, ¿verdad? Yo creo en la rehabilitación, pero este crimen fue tan horrendo que estas personas creyeron que habían cometido un crimen perfecto sin pensar.
que ocurriría el milagro de que Ángel iba a sobrevivir y fue el testigo principal. Y este caso se dio a la luz y fueron sentenciados. Yo sé que tiene que ver con ese resentimiento en ellos que lo dejaron vivo. Entonces, que este muchacho quiera salir ahora. ¿Quién dice ahora que él no va a buscar, tratar de buscarlo para completar la matanza de toda la familia? Eso es lo que yo pienso, ese es mi temor. Que este muchacho salga y salga con esa cuestión ahí O de esa raíz de buscar amargura. esa amargura, exacto. Porque este muchacho los hizo que estuvieran presos en estos momentos. Entonces, no solamente para él, ¿verdad? Yo no siento temor por mí, pues ya, pero porque yo salí en cámara, y se acuerdan o no me acuerdo, ¿verdad? Que se acuerden de mí, pero sí, él, siempre he tenido ese temor por él, porque después de sobrevivir a esa horrible masacre, o sea, que tener ese milagro de Dios que haya sobrevivido, tener que sentir ese temor otra vez. Digo, caramba, como estaba diciendo Yana, como estaba diciendo. Piensen en las víctimas antes de aprobar proyectos como este, porque es quitarle la paz a una familia. Ya nosotros ya estamos como ¿verdad? Ya prácticamente sanando esa herida, ya prácticamente recuperando todo eso, y entonces ahora tenemos que vivir con lo mismo otra vez. Es reabrir una herida, Alfredo. Exactamente, eso es abrir la herida otra vez, porque ya nosotros estábamos tranquilos y recibo la llamada de mi hermana Clara y yo digo, pero ¿cómo puede ser posible, tú sabes, que estén aprobando algo así? Entonces le exigimos a la policía, le exigimos a justicia que haga justicia, pero hace justicia ¿para qué? ¿Para qué? Sí, Porque, porque, o sea, la policía hizo su trabajo, el exactamente, Departamento de Justicia hizo su trabajo, ¿para qué? 9 años después, un criminal como ese que esté en la calle suelto otra vez. Nos podemos a pensar en la familia, nos podemos a pensar en esa víctima de ese niño que era en ese momento, que ya es un joven, que gracias a Dios un joven hecho y derecho, ¿verdad? Y que está ahí luchando todo el tiempo, que tenga que volver a esa preocupación otra vez de no poder salir aquí, no poder estar allá, porque no sabemos con las intenciones de que esa persona quiera salir, porque es que fue tan horrendo el crimen que uno no piensa que esas personas puedan tener rehabilitación. Al contrario, lo que tienen que sentir es como ese Espinita. sentimiento exactamente, porque se quedó uno vivo. Si usted tuviera al senador Rivera Chata, al senador Colón La Santa, al senador Rosa Ramos y al senador Santos Ortiz frente a usted, ¿qué usted le diría? Le diría, senador Rivera Chat y todos los demás, ¿se han puesto ustedes a pensar en las víctimas en algún momento cuando quieren aprobar ese proyecto? Cuando son personas que fueron sentenciados y ahora quieren salir. Y cada 6 meses, no sé, la familia va a tener esa atención de que pueda salir y hacerlo. Y tú sabes, Hacer, pensando ahora acá, puede haber gente que diga, no, porque hay muchos inocentes en la cárcel y merecen tener una oportunidad, pero mire, usted que me está escuchando, sepa que tanto Christopher Sánchez Asensio como José Luis Bosch Mulero dijeron, confesaron lo que hicieron y cómo lo hicieron. Y habían confesiones escritas, declaraciones juradas de ambos de cómo perpetraron estos vil asesinatos. Así que no estamos hablando de alguien que podamos decir, ay, el sistema falló y puede ser que sea inocente y está cumpliendo una sentencia y no sabemos. No, no. Estamos hablando de asesinos confesos que confesaron sus crímenes y ahora se benefician de leyes como esta. pues, en el juicio me enteré que después de haber cometido ese crimen, porque para ellos habían matado a 5 personas, estaban Ellos lo más pensaban que felices. Ángel también estaba muerto cuando lo tiraron Exactamente. por ese puente. Porque ellos lo dieron por muerto, pero ¿verdad?
Ellos no sabían lo que Dios podía hacer. Amén. Y en ese momento, 5 personas, y esos individuos estaban a las 3 de madrugada comiendo el Burger King felizmente. Eso es correcto. Don Alfredo se refiere a que de la prueba surge que una vez ellos asesinan a esta familia, tiran a Ángel por el puente y lo dan por muerto, se fueron a Burger King a comprar comida. A eso es lo que él se refiere. Pero para mí que lo más felices comiendo allí. Estos individuos, a estos 2 niños, porque ¿verdad? Al joven, al hermano mayor de Ángel, Michael, ellos secuestraron a esos 2 niños, se los llevaron a diferentes sitios a ver en qué sitio los podían matar que no se enterara nadie, para como hacer un despiste para que no se descubriera el crimen. Ustedes se imaginan el martirio de estos 2 niños, donde quiera que se pararan ellos para matarlos. Ujú. Uno de ellos cumplía años ese día y Ángel le suplicó, no lo maten a él porque cumple años y déjenlo vivo. Pero eso no le sirvió. Lo mataron ahí, frente a él, un balazo en la cabeza. Tú sabes que tú hablabas de Ángel como el niño milagro, Ujú. y de la prueba surge que cuando ellos asesinan a su papá, a su mamá, a su abuela, cuando le iban a disparar a Ángel, la pistola se trancó y no pudieron asesinar a Ángel. Se los llevan a los dos, como dices tú, los llevan a dar un paseo por un montón de sitios y cuando llegan a ese sitio de gravilla, donde los arrodillan a los dos, asesinan a Michael y Ujú. cuando le fueron a disparar a Ángel, la pistola volvió y se trancó. Así que hay un propósito en la vida de Ángel y eso estamos más que claros. Y el principal de esos propósitos era hacerle justicia a su familia. Hacer justicia. Porque después de haber intentado matarlo 2 veces y que las 2 veces la pistola se trancara, lo tiran por un puente. Y Ángel sobrevive. Ángel sobrevive. Un puente donde lo que había abajo eran piedras y una altura de como 50 pies más o menos tiene aquel puente. Ángel cayó encima de como una grama, 2 pies más al lado y no lo estuviéramos No lo podemos contando. contar. Así que Inclusive trataron de romperle el cuello y no pudieron. las vivencias de Ángel esa noche son espeluznantes. Cuando esta familia dice que proyectos como este reavivan esa experiencia, son las experiencias más horribles que usted pueda imaginarse. Es a mí ¿verdad? Que no lo viví, pero que fui la fiscal junto a la fiscal María del Mar Ortiz de ese caso, y hablar con Ángel, pues, me emociona. Imagínese lo que siente esta familia. Gracias, don Alfredo. Bueno, Continuamos con esta conversación y en estos momentos estamos hablando con Clara Ortiz. Clara Ortiz es la tía de Ángel, su tía paterna. Ella y su esposo Nelson son las personas que terminaron de criar a Ángel, que tengo que decir que lo hicieron de forma excepcional. ¿Cómo estás, Clara? Pues dentro de las circunstancias que estamos pasando, pues estoy tranquila porque estoy aquí para llevar mi voz sobre una ley que se quiere hacer. ¿Cómo te enteraste de este proyecto de ley? Pues tú, Janes Parra, nos hiciste una llamada y dijiste que el senador Rivera Chat y estaba trabajando en una nueva ley, que no iban a haber vistas públicas y pues nosotros nos oponimos a eso, por eso estoy aquí. Yo te pregunto, Clara, si en algún momento alguien del Senado te llamó para que tú pudieses ir y explicarle a estos senadores cuál era tu sentir en relación a un proyecto como este. No, no, nadie, me enteré ayer. Y te pregunto, yo sé, ¿verdad? Ya Ángel lo explicó tu hermano Alfredo, que ustedes están en el proceso de que José Luis Bosch Mulero esté ya solicitando, después de 9 años, apenas 9 años de sentencia, libertad bajo palabra. ¿Cómo tú te sientes el saber, no solamente que ya apenas 9 años después de esta tragedia, ya él esté pidiendo libertad bajo palabra, sino que ahora con un proyecto como este la puede solicitar
cada 6 meses si es que se le deniega. Bueno, eso es grave. Es como dijo mi esposo, que se puso malo cuando se enteró ayer y no pudo estar aquí, que le están dando cadena perpetua a las víctimas, y nos están castigando a nosotros con años, porque ya estamos pasando por esto, que José Luis Bosch Mulero tiene el derecho de salir bajo palabra. Entonces nosotros nos tenemos que oponer porque el crimen que cometieron estas dos personas fue una cosa descabellada y esas personas no pueden estar en la libre comunidad. ¿Qué sentimientos afloran cuando tú tienes que pasar por un proceso como este? Para que las personas que nos escuchan y los senadores, que yo sé que muchos de ellos van a escuchar, y los representantes que aún tienen que votar por este proyecto, sepan qué siente una víctima de delito cuando sabe que una persona como José Luis Poch Mulero va a salir a la libre comunidad. Bueno, quiero refrescar la mente a todas las personas. Esa familia la mataron con una maldad en el corazón muy grande. Entraron a la casa, disimularon, por eso es con premeditación, alevosía, porque ellos disimularon que era un asalto. Mi hermano, tan gentil y tan buena gente que era, les abrió la puerta y como los conocía a él, ellos simularon que era un asalto. Ya mi hermano sabía, porque el mismo ángel me dijo, que mi hermano dijo, pero como tú estás haciendo esto, ¿qué están haciendo esto? Entonces, los mataron a mi hermano, a su esposa, a su suegra, delante de los niños. Los pelos tiraron todos en el piso. Los niños tuvieron que estar en el piso. Y yo me acuerdo que él decía que él sentía la sangre de sus padres. Eso es una cosa descabellada. Después se los llevan, los hacen, ¿ves? Los ratan, es la palabra que yo puedo decir. Los llevan sufriendo esos 2 niños, le dan vueltas por varios sitios hasta que llegan a un lugar por allí, creo que es Guaynabo, en un puente, y a los 2 los arrodillan, porque a mi familia los ejecutaron como si fueran criminales. A ellos los querían ejecutar de la misma manera. Le matan a Michael arrodillado al lado de él de frente. Y después cuando lo tratan de matar a ese, encasquilla la pistola 2 veces. Quiero que se acuerde de la crueldad del crimen. Entonces, ese niño que no hay pistola, lo tratan de romperle el cuello. Oye, lo tratan de acuchillarlo y el niño no muere. Ya lo último, él trata de correr, de irse corriendo y lo alcanzan, pues, un niño de 13 años apenas, con 2 hombres tan con tanta Corpulento. malicia, Ujú. sí. Pues entonces lo ponen sobre un puente y lo tiran de 45 a 50 pies, supuestamente lo tiraron, pero él sobrevive, no lo matan. Entonces, ¿quién queda? Queda un testigo. Ese niño trata de salir, puede salir, habla con alguien, no le abren la puerta porque piensan que es que algo malo. Él vuelve y corre, llama por todo ese vecindario, vuelve a la única casa que lo respondieron. Entonces el hombre parece que se da cuenta, lo ve, él estaba solamente con sus boxers. El hombre le da alguna camisa, algo así. Llaman a la policía, llega la policía, él cuenta todo lo que pasó. Cuando yo me entero que llego a ese hospital, lo llevan al hospital, nos enteramos nosotros y yo no podía creer que eso, que mataron a toda mi familia, ¿cómo va a ser? No hay un sobreviviente, no se sabe quién es. Salimos corriendo para el hospital, mi esposo y yo. Llegamos al hospital y cuando me dejan ver ese niño, Dios mío, eso era algo estaba fuera de sí, estaba en shock, él no sabía dónde estaba. Entonces, cuando me ve, que yo soy su familiar, él, lo primero que él ve, oye, tiene esa cara como que se le tranquilizó y me contó todo lo que yo le estoy diciendo. Entonces, después él me ve llorar y me abraza y me dice, no me toques, que por ahí es que yo lo abrazo y me dice, no me toques, por ahí es que me trataron de matar también. Y mira aquí, en shock, imagínate, 13 años, vivir todo lo que vivió. Miren, nosotros todavía estamos viviendo eso en este momento.
¿Cómo nos quieren seguir castigando a nosotros, las víctimas, con estos proyectos para darle voz y que salgan esa gente? No. Amigos, mire, el propósito de conversar con esta familia es que ustedes tengan de primera mano lo que sufre una víctima de delito, por lo que tiene que pasar una víctima de delito. Esto pasó en el 2014, hace 10 años atrás, pero realmente estas son huellas, cicatrices que tardan mucho en recuperarse. Y como decía don Alfredo, hemos tratado de salir adelante y es como si nos echaran sal nuevamente en la herida. Mire, mire qué sencillo era que estos senadores citaran no solamente a esta familia, sino a otras familias que han tenido que vivir el horror de tener un familiar asesinado y que son víctimas de delito. Para que ellos se den cuenta, como dijo Ángel, que están dándole beneficios a una persona, pero a su vez están destruyendo a unas víctimas. ¿Y a quién se supone que el Estado proteja y defienda si no es a las víctimas de delito? La policía de Puerto Rico en este caso hizo un trabajo excepcional. La fiscalía en este caso hicimos un trabajo arduo, más de 24 horas trabajando con este caso para poderlo radicar y luego trabajar en la litigación de este caso que nos tomó 2 años para lograr unas sentencias de culpabilidad, para que proyectos como los que ya se han aprobado, donde bajan el término para estas personas salir, ¿verdad? En libertad bajo palabra, y ahora que puedan cada 6 meses pedir ese privilegio. Yo los invito a que usted llame a sus senadores, a que usted llame a sus representantes y que usted le diga a sus representantes y a tus senadores, no queremos este proyecto. Ya es hora de que las víctimas de delito sean escuchadas, pero sobre todas las cosas, sean consideradas. Esto es un ejemplo de muchos que se están dando ahora mismo en nuestra isla. Las víctimas merecen vivir en paz. Las víctimas no merecen que cada 6 meses tenga que pasar por el calvario. Como dijo Nelson, el tío de Ángel, esto es una perpetua para las víctimas y eso es injusto. Así que yo los invito a que ustedes llamen a sus senadores y a sus representantes y alcen la voz junto a esta familia y a los cientos de víctimas de este país que están pasando por situaciones como las de esta familia. Esto es Derecho al Punto. Te invitamos a nuestro próximo programa con otro tema interesante para ti. Dios te bendiga.